nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María de Ferreira, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y a madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Muy bien, pues el domingo 13 del tiempo ordinario, yo diría que tiene un hilo conductor, es decir, un mensaje, un tema que la Iglesia como maestra y como madre nos va a dar para que nos alimente. Y este hilo conductor, este tema en torno al cual van a girar más o menos, todas las lecturas, es: Dios es vida que vence a la muerte. Y la liturgia, la mesa de la palabra, nos presenta en la primera lectura la lectura del libro de la sabiduría. Es importante, siempre está en relación la primera lectura con el Evangelio y se iluminan mutuamente. Es importante que vayamos entrando en ella, aunque casi siempre es del Antiguo Testamento, pero yo creo que la Iglesia como madre nos quiere enseñar que Dios es el único Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que se ha ido revelando poco a poco. Comenzó a revelarse en el Antiguo Testamento y ya en la plenitud de los tiempos se reveló totalmente en Jesús. Pero están unidos, no los podemos separar. Así que la primera lectura siempre estará en relación con el Evangelio. Y ambas lecturas, tanto el Evangelio como la primera, nos van a hablar de la muerte y del poder de Dios sobre todo tipo de muerte. Perdón. Eh, esta primera lectura es del libro de la sabiduría, un libro escrito por un judío de origen griego aproximadamente en el año 30 antes de Cristo. El autor no es un filósofo, es un sabio de Israel, que es muy, muy distinto. La sabiduría de la que nos habla este libro no procede de razonamientos filosóficos, sino que proceden de la experiencia de la vida, de todo lo que en el camino de la vida el hombre ha ido aprendiendo. Por tanto, va a tratar en todo el libro de una sabiduría práctica que se transmite de generación en generación. Y esto era importantísimo para el pueblo de Israel. Por eso la oración principal: escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios. Esto se lo repetirás a tus hijos. Y les hablarás estando en casa, yendo de camino, acostado, levantado, es decir, siempre, porque es vital que la próxima generación reciba la experiencia de la anterior. Concretamente hoy
nos dice este autor del libro de la sabiduría que la existencia es una lucha entre la vida y la muerte, porque eso es lo que él ha experimentado, entre el dolor y la alegría, entre la salud y la enfermedad. Y esto en el año 30 antes de Cristo y esto en el 2024 después de Cristo. Y es siempre así. La vida es un camino que se debate en esta lucha entre la muerte y la vida. Pero una cosa importante dice esta lectura. Dios no ha creado la muerte, evocando así de alguna manera el libro del Génesis. El autor tenía que tener muy trillado este libro del Génesis, como muy presente, se lo sabía, a lo largo de todo el libro va a evocar muchos episodios del Génesis, como si él hiciera una lección divina. Y el autor nos va a decir que el origen de esta lucha entre la vida y la muerte está aquí. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Y efectivamente, el libro del Génesis nos relata cómo en los orígenes la serpiente introdujo un engaño en el corazón del hombre y sigue introduciéndolo, este engaño. Por eso tenemos que saberlo. Y por eso la Iglesia lo proclama como primera lectura para que lo tengamos presente. Dios no ha creado la muerte. Es un engaño, ha entrado por la envidia de la serpiente, del diablo, que ha metido un engaño. ¿Qué engaño es el que ha metido en el corazón de cada hombre? Pues Dios, dice André Wenning, este es el engaño. Dios es tu rival. No te ama. Te prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque sabe que entonces serás como Él, seréis como dioses. Y esta codicia, dice André Wenning, condujo al hombre a la muerte. Este engaño, este engaño metido es, esta codicia condujo al hombre a la muerte, es decir, a la separación de Dios y de su amistad, de la que gozaba en el paraíso. Y este engaño sigue metiéndolo en el corazón del hombre. Cada vez que aparece un sufrimiento del tipo que sea, pequeño o grande, siempre tiembla el corazón. ¿Dios me ama o no me ama con esto que me está ocurriendo? Dios está como un rival al acecho a mi puerta para ver dónde fallo. Está para quitarme libertad porque me ha prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, etcétera. No me voy a quedar en el libro del Génesis, pero se puede hacer una lección divina con el libro de la sabiduría y el libro del Génesis muy rica, que la podéis ir haciendo para ayudaros a entrar en la liturgia el domingo. ¿Qué puede hacer el hombre frente a esta lucha existencial? ¿Cómo no ser engañado por este querer ser como dioses, que es lo que todos queremos? Controlarlo todo, que nada salga mal, que yo pueda dirigir y llevar las riendas de la vida, de mi vida, de la vida del vecino, de la vida de toda la familia. Yo voy planeándolo todo, soy como Dios. Y la respuesta en qué podemos hacer frente a esta lucha nos viene en este libro de la sabiduría, sobre todo en los 2 primeros capítulos. Y entre otras pautas, aquí hay 8 pautas que yo las he apuntado sintéticamente. Podéis ir a los 2 primeros capítulos y leerlas. Pero la primera pauta
para poder salir victorioso de esta lucha es: buscad al Señor con corazón sincero. Es decir, que no haya doblez en nuestros corazones, que nuestra búsqueda de Dios sea de verdad, sincera, para trabar con Él una relación de amistad, no para tenerlo a nuestro servicio, como si fuera nuestro esclavo, sino para trabar una relación de amistad con Él. Segundo, no exigir pruebas, porque dice el libro de la sabiduría que Dios se deja encontrar de los que no exigen pruebas. Tercero, no desconfiar de Dios. Cuarto, huir del pecado. Quinto, rehuir el engaño. Sexto, estos tres últimos, sexto, séptimo y octavo, hacen referencia a la lengua, porque en la lengua, en el poder de la lengua está la vida y la muerte, dirán los libros sobre todo los sapienciales. Sexto es evitar la acusación. Séptimo, guardaos de las murmuraciones. Y octavo, preserva tu lengua de la calumnia. Así que fijaos, son 8 pautas bien sencillas que nos ayudan a salir victoriosos de este engaño que la serpiente quiere meternos. Porque lo que quiere esta primera lectura dejar grabado en nuestro corazón es que Dios no ha creado la muerte. Que es lo mismo que decir Dios es el que salva de la muerte. Al contrario, es el que se introduce en la muerte para que tú no la vivas solo, sino que la vivas con Él. Por eso responderemos a esta lectura con el Salmo responsorial que dice: te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Es el Salmo 30, 29, entre paréntesis. Es decir, a esta primera lectura respondemos confirmando que Dios es el autor de la vida y que le ensalzamos porque nos ha librado, porque ha cambiado mi luto en danzas, dice el Salmo. Me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Es todo el Salmo canta el poder de Dios sobre la muerte, de la que ha librado al orante. Y la muerte puede ser la muerte física, pero puede ser el sufrimiento por un problema laboral, por un problema familiar, por un problema de salud, por una dificultad en la convivencia, todo tipo de muerte. Dios se mete ahí, en esa experiencia de muerte, y la vive contigo, para que tú no te hundas, sino para que sostenerte y ayudarte a salir victorioso, a salir de la prueba con mayor fuerza, con el doble de fuerza de la que tenías. Y por eso, en relación directa, el Evangelio de Marcos 5, 21 hasta el 43, aunque hay algunos versos que se suprimen, está en conexión. Y San Marcos nos va a presentar a Jesús, que es la sabiduría de Dios encarnada, este saber de Dios, esta experiencia de Dios práctica que se ha encarnado, que es una sabiduría sanadora, creadora de vida, que nos trae la vida sobreabundante que procede de Dios. Y nos presenta a Jesús, a esta sabiduría de Dios encarnada, y nos narra lo que le ocurrió un día que Jesús estaba junto al mar de Galilea. Se le acercó Jairo,
un jefe de la sinagoga que tiene una hija. El texto dice que está en las últimas, ¿eh? O sea, que es una hija que está enferma y moribunda. Su hija se muere y le ruega, se le está muriendo, y le ruega una cosa muy concreta. Ven, impón las manos sobre ella para que se cure y viva. Esta locución verbal es muy importante, imponer las manos en el Nuevo Testamento en relación con las curaciones que obraba Jesús y los apóstoles. No eran tanto señal de bendición, sino señal de la irrupción del tiempo mesiánico. Es decir, simbolizaba la participación en el reino de Dios, que se otorgaba a los pequeños, tal como en otra ocasión dijo Jesús: dejad a los niños que vengan a mí, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Es decir, hacía una señal externa de que estos participan del reino de Dios. Jairo lo que le está pidiendo para su hija es el poder de Dios sobre ella. Pon tu mano sobre ella, es decir, pon el poder de Dios sobre ella que salva. Porque para un hebreo la mano de Dios es la concreción de su poder, que crea con sus manos y salva con sus manos, ¿eh? Así como también es señal de protección y de sabiduría para guiar a la comunidad. Y para un hebreo, un hombre no puede vivir más que en la palma de la mano de Dios. Por eso Jairo le dice: ven y pon tus manos sobre ella y se salvará. Así no se nos hace mucho más familiar la lectura de la primera de Pedro 5:6, que dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que a su tiempo os ensalce. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Es decir, la mano de Dios es poderosa porque ensalza, porque guía, porque protege. Es todo esto lo que le está pidiendo Jairo a Jesús. Jairo reconoce en Jesús al ungido de Dios, al Mesías esperado para salvar a los desvalidos, y le suplica. Por eso no tiene inconveniente en agachar la cabeza, en pedir, aunque sea el jefe de la sinagoga. Pero este deseo de Jairo tendrá que esperar un poco, porque de pronto se abre en el Evangelio un compás de espera y irrumpe en la escena donde la gente está estrujando a Jesús, el gentío alrededor de Jesús está estrujándole, y entre tanta gente a su alrededor surge una mujer enferma, pero valiente, arriesgada, audaz, que ha perdido la esperanza de curarse de su enfermedad y que se ha gastado todo lo que tenía en médicos y solo le ha servido para ir de mal en peor. ¿Veis? Aquí aparece de nuevo la lucha entre la vida y la muerte, que es muy grande esta lucha en el Evangelio, como también lo es en nuestros días, entre nuestras ciudades y pueblos, en nuestra casa, en torno a nosotras. Hay siempre en torno a todos nosotros una lucha grande. Y la mujer, dice el Evangelio, oyó lo que decían de Jesús. Es decir, acogió el testimonio de los milagros que Jesús hacía, de su poder para sanar, y creyó entonces que ella podría curarse. Por eso la fe viene por el oído.
como dirá más tarde San Pablo, la mujer primero tuvo que escuchar los testimonios de los que habían visto a Jesús hacer milagros y después creyó y pensó, con solo tocar el manto me curaré. Es muy importante este gesto para un hebreo. Quizás para nosotros que tenemos una mentalidad occidental, pues tocar el manto, la orla del manto o el borde del manto no nos suponga nada, incluso nos pueda parecer algo como mágico o supersticioso, pero para un hebreo es una orden dada por Dios, es un gesto importante, tocar el borde del manto. Si queremos saber qué significa, entonces seguimos en una lección divina, seguimos el hilo conductor de este gesto y nos vamos al Antiguo Testamento como, como por ejemplo en el libro del Deuteronomio, donde nos van a explicar cómo en el manto el hebreo se colocaba borlas o flecos en las cuatro puntas del manto. Y dice así, Deuteronomio 22:12. Dijo Dios, crearás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Y el libro de los números dice, en números 15:37, Dios dijo a Moisés, di a los hijos de Israel que tanto ellos como sus descendientes se hagan flecos en los bordes de sus vestidos y pongan en el fleco de sus vestidos un hilo violeta. Otras traducciones dicen un hilo azul, ¿eh? Bueno, da igual. Llenaréis, perdón, llevaréis estos flecos para, esto es lo importante, para que cuando los veáis os acordéis de todos los preceptos del Señor. Así los cumpliréis y no seguiréis los caprichos de vuestros corazones. Para que al tocarlos, al verlo y al tocarlos, os acordéis de los preceptos del Señor. Con esto recobra sentido lo que hace esta mujer. Esta prenda, este manto con el tiempo se llegó a llamar el talit o el manto de oración, pero bueno, más adelante. En un principio era el manto que llevaban. Los flecos del borde eran entonces un memorial. Se recordaban los mandamientos de Dios dados en el Sinaí, que eran 10 caminos de vida, como 10 estrellas y guías de los pasos de cada generación. Por eso dice, pondrás en tu manto estos flecos y tú y tus descendientes. Es importantísimo, no solo que tú recuerdes los 10 caminos de vida, sino que tus descendientes sigan recordando estos 10 caminos de vida para que puedan entrar en la lucha, que es el camino de la vida. Y no sucumban y no se hundan, sino que tengan una estrella, una guía. Estos flecos hacían presente que vivir es caminar y avanzar hacia Dios, no hacia nuestros caprichos, como dice el libro de los números, los caprichos de nuestros corazones. Esta mujer, en medio del gentío, con esta enfermedad, esta hemorroísa, era impura, no podía acercarse a Dios hasta que no se curara de sus flujos de sangre. Sin embargo, esta mujer, en medio del gentío,
por encima de su impureza, tocó la orla del manto de Jesús, hizo memorial de las 10 palabras de Dios, que son espíritu y vida, y recobró la salud. Fijaos lo importante que es tener cerca de nuestra vida la palabra de Dios, tocarla, hacerla nuestra, traerla con nosotros, no separarnos jamás de ella. En Benedicto XVI decía, el pecado es una falta de escucha de la palabra de Dios. Esta mujer tocó la ley de Dios siendo impura a los ojos de las leyes, a los ojos de Israel. Aceptó dejar de caminar según ella y sus remedios, que les había costado muy caro. Y entró por los caminos de Dios, que son gratuidad y don. No le costó absolutamente nada. Gratuitamente Dios le sanó. A Jesús, la orla del manto de Jesús fue su salvación y su salud, porque obedeció a la palabra de Dios, a lo que Dios le había dicho a Moisés. El hilo azul o violeta que llevaban en cada fleco simbolizaba no solo los mandamientos dados en el Sinaí, que es el significado principal. También hay otros significados más secundarios, pero que tienen también su fuerza dentro de la cultura hebrea. Y estos flecos, este hilo azul, simbolizaba el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios. Ruach HaKodesh, Y también otro significado, la presencia de Dios. Por eso se cubrían con el manto para orar, que era uno de los gestos típicos del pueblo de Israel, del pueblo de Jesús. Cubrirse con el manto para orar era ponerse bajo la presencia de Dios, bajo el Espíritu de Dios. Era como entrar en el aposento y cerrar la puerta para entrar en la presencia de Dios y orar en lo secreto, bajo la presencia de Dios. ¿Os suena este entrar en tu aposento y cierra la puerta y allí en lo secreto ora? Y tu Padre que ve lo secreto te premiará. Es una de las enseñanzas de Jesús, porque era la costumbre en su tiempo de orar así. Esta mujer toca la presencia de Dios con fe y sana. Para un hebreo también tocar y es el último significado que ya os digo, para un hebreo tocar el borde del manto era también ponerse bajo la autoridad de Dios. La mujer oyó que Jesús enseñaba con autoridad y humildemente aceptó su autoridad sobre ella. Quizás necesitó perderlo todo. Se había gastado todo lo que tenía. A veces necesitamos un despojo, un perder todo o mucho para humildemente aceptar que solo Dios basta, que solo Dios es el que sana, que solo de Dios viene la vida. Por eso escuchó de Jesús aquellas palabras inolvidables: tu fe te ha salvado. Tu atarte a la roca firme que es Jesús te ha devuelto la vida. Tu atarte a Jesús te ha salvado, porque Jesús es la salud y la vida. Y ahora, de nuevo,
entra en escena Jairo. Es como si la mujer hubiera irrumpido ahí, esas súplicas de Jairo, y ha reclamado la atención de Jesús. Y finalmente el Evangelio continúa con la escena y la hija de Jairo que ya ha muerto. Mientras Jesús ha atendido a esta mujer hemorroísa, la hija de Jairo ha muerto. Parece que Jesús se ha retrasado y que ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. Toda esperanza de vida está perdida. Como en muchas ocasiones a nuestro alrededor y en nosotros también. Parece que muchas veces ya es tarde, ¿no? Que todo está perdido. Sin embargo, Jesús le dice a Jairo una cosa importante que nos dice también a nosotros. No temas, cree. Solo necesitas creer. Y al llegar a la casa, ya los ritos de duelo han comenzado. Según la costumbre judía, hay que gritar y llorar en voz alta. Es parte del duelo. Incluso algunas mujeres se arañan la cara. No sé si esas costumbres a día de hoy continúan, pero eran gestos que se hacían como de dolor para expresar el dolor. Pues ya el duelo está en función, es decir, la niña ha muerto. Y Jesús dice algo sorprendente que puede parecer ingenuo. Dice, la niña no ha muerto, sino que duerme. Los expertos dicen que este dormir merece una atención especial. No cabe duda que la niña ha muerto. Pero cuando Jesús considera la muerte de la muchacha como un sueño, no se trata de un eufemismo de referirse a la muerte como si fuera un sueño, sino que, atención, la muerte ante la presencia de Jesús es caracterizada como algo provisional, como el sueño. No tiene poder, no es eterna ante Jesús, no es definitiva, no es la última palabra. Si queréis, esa expresión es más conocida, ¿no? Más frecuente. La muerte no tiene la última palabra. Es esto, la niña no ha muerto, duerme. Jesús ha venido a decirnos, la muerte es algo provisional, es un paso, es una puerta estrecha, no es lo definitivo en tu vida. Cada prueba, cada muerte pequeñita por la que tienes que pasar, no es lo definitivo. Es el lugar donde Jesús va a manifestar su poder, donde Jesús te puede tocar, te puede levantar. Porque ha venido para despertar a la humanidad del sueño mortal de ser como dioses, que es lo que aparecía en la primera lectura, ¿os acordáis, no? El engaño de la serpiente está muy relacionado. Jesús tiene esta misión de despertar y cada uno de nosotros, por ser bautizados, tenemos la misión de despertar del sueño mortal a toda la humanidad. Para este despertar, Jesús rodea, atención, fijaos, no le dice a la niña, a ella solita, junto a Jesús, levántate, yo te lo digo, a ti te lo digo, niña, levántate, y nada más. Dice el texto que llamó a su padre, a su madre y a Pedro, Santiago y Juan. Es decir, rodea a la niña de una pequeña comunidad.
es necesaria la comunidad para despertar a la fe, para despertar al deseo de vivir anclados en Dios, vivir atados a Jesús, que es nuestra roca, porque eso es la fe, vivir atados a la roca para ser firmes, para que no andemos bamboleando según el viento que sople, no vivir sueltos según los vientos que soplen, sino arraigados cada vez más en la palabra de Jesús, que esta niña va a escuchar en medio de la comunidad. Esta es la libertad plena que todos necesitamos y que todos deseamos en el fondo de nuestro corazón, de ser libres porque hemos sido creados para esta libertad, es vivir atados a Dios en su amistad. Y una vez que ha congregado a esta pequeña comunidad en torno a la niña que está muerta, en torno a la muerte, una comunidad que es seno, que es circular, que rodea a la niña, es como un seno en el que se le está gestando de nuevo para que escuche la palabra de Jesús. Entonces Jesús pronuncia esas palabras entrañables. Talita cumi. Niña, a ti te lo digo, levántate. Y esta, dice el texto, no solo se levanta, sino que camina. Se levantó y se puso a caminar. Para la mentalidad hebrea, caminar es creer. Por eso entre ellos se preguntan, ¿estás caminando? Es decir, ¿estás creyendo en la palabra de Dios? Caminar es creer. Esta niña, como Abraham, que creyendo salió de su tierra hacia otra tierra que Dios le iba a mostrar, que no sabía dónde estaba, fiado de Dios. Esta niña lo mismo se levanta al escuchar la voz de Jesús. La palabra de Jesús siempre nos recupera para no solo vivir, sino para creer y caminar según el plan de Dios. Entonces Jesús pidió que se le diese de comer. Necesitamos del pan, pero sobre todo del pan de la vida, del alimento de Jesús para vivir, que es la bendición. La mesa de la Eucaristía, que ya la vimos en el sábado pasado, vimos el significado de la palabra Eucaristía, acción de gracias, es también, es mesa de acción de gracias, es también mesa de bendición. El verbo bendecir, baraj, originariamente significaba en hebreo dotar de fuerza curativa a través de una palabra. Y la bendición tenía su situación vital no en un santuario de culto, sino en la casa, en la unión familiar de la estirpe. Se daba la bendición al saludar, tanto al entrar a la casa como al despedirse al salir. Por eso el resucitado, cuando va a irse a la casa del Padre, en la ascensión, dice el Evangelio que bendijo a los discípulos. Claro, es lo que hace todo hebreo. Así es como se saludan. Y en la bendición lo que están expresando es que Dios te cure con su palabra, que Dios te cure con su palabra. Y se daba también la bendición en los momentos importantes de la vida. En el nacimiento, el padre bendecía al hijo,
Cuando se iba a casar, antes de salir para los desposorios, el padre bendecía a los hijos o a las hijas y en el fallecimiento, porque en la bendición se comunicaba el shalom, la paz, que era la síntesis de la dicha por la presencia de Dios en medio de la comunidad, que generaba la paz y la armonía entre los miembros de la comunidad. Por eso la abadesa en los monasterios bendice al final de completar a cada miembro de la comunidad. Es decir, te comunico el salón de Dios, la fuerza curativa de su palabra sobre ti. Por eso en la Eucaristía, que es mesa de bendición, recibimos la bendición total de Dios, que está expresada plenamente en la muerte y la resurrección de Cristo, que celebramos en cada Eucaristía, su fuerza curativa, su paz. Eso es lo que celebramos en cada Eucaristía. Y somos enviados, dicen los expertos, y esto es verdad, con un doble encargo. Es decir, nos hemos sentado a la mesa de la Eucaristía no solo para comer nosotros, no solo para recibir la bendición nosotros, sino para un doble encargo, llevar el Evangelio y llevar la bendición. Estas dos cosas que se nos han entregado en la mesa de Jesús, porque el mundo está carente de evangelio y de bendición, de lo que sacia el hambre de sentido y de felicidad. Y en este sentido podemos conectar, y ya es lo último que os digo, con la segunda lectura, que es de la segunda de Corintios, que va a hablar de carencia y de abundancia. Jesús, dirá San Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Se hizo uno de nosotros pasando por la muerte, como la hija de Jairo, pasando por distintos, las mismas luchas de la vida que todos nosotros, para levantarnos a todos de nuestras muertes y darnos la plenitud de la vida. Por eso, aunque directamente están relacionados la primera lectura y el Evangelio, siempre la segunda lectura hace cierta relación, aunque más indirecta, ¿eh? Lo vamos a poder saborear todo esto que os he dicho el domingo, si Dios quiere, en la celebración de la Eucaristía. Así que un saludo a todos, me alegro de todos los que os veo, que sois muchos, y espero que podáis el domingo entrar en la celebración de la Eucaristía y pasar de la muerte a la vida, levantarse de toda tribulación, de todo desaliento y poder caminar con la fuerza curativa de la palabra de Dios. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy.